Seguimos conectados con la programación de Suecia, el país invitado de honor a la Filbo 2021. Recuerden comentar y compartir este evento en redes sociales con el numeral Suecia Socio Sostenible. También les recordamos visitar nuestro pabellón virtual donde encontrarán nuevos contenidos. Hoy hablaremos sobre el fenómeno de la música sueca. Productores, compositores, artistas conforman la innumerable lista de talento sueco. Siempre parece haber al menos un éxito sueco en la cima del mundo musical. En esta oportunidad, la exdirectora de Shock, Mariangela Rubini, y el director de la emisora radioactiva, Julio César Escobar, nos llevan a explorar el universo de la música sueca. Mariangela, bienvenida. Hola, pues bueno, pues muchas gracias a la embajada por invitarnos a esta conversación. Yo siempre pues muy feliz de poder conversar con Julio, de encontrarnos en este espacio, de hablar de un poco de lo que ha sido la música sueca. Yo creo que desde ABBA, Swedish House Mafia, bueno, de Europe, la misma Licky Lee, Claro. bueno, una cantidad de artistas que han pasado más, yo creo que por la radio, muchos en Colombia y que se han posicionado en Colombia también gracias a la exposición que le ha dado la radio y pues por ende también personajes como Julio. Entonces nada, Julio, pues aquí estamos para conversar de este fenómeno. Bienvenido. Gracias. Pues haces muy bien, María Ángela, en arrancar con esos nombres, sobre todo porque Suecia es un territorio que brilla precisamente por esa calidad musical, pero es interesante porque no solo es delante de los micrófonos, sino detrás también. De Artistas acuerdo. como Avicii, como Likely, ABBA, grandes clásicos. Es que en una época ABBA era el gran producto de exportación, el gran producto interno bruto. Por encima de Volvo, ABBA. Piénsalo de esa manera. Momento en que la música puede superar una industria como la automotriz. Claro, estamos hablando de un país y tienes que tener en cuenta la densidad poblacional, ¿no? Pero imagínate Claro, las y cifras total. fantásticas que tienen. Y No, a eso, súmale los productores, súmale a Max Martin, por ejemplo. Sí, el no, y tipo yo quiero que decir hacía ahí que yo crecí con ABBA, pues porque yo soy de los Ajá. setentas, debo confesar aquí que nací en la década de los setentas y pues digamos que ABBA fue en esa época como ese gran fenómeno musical salido de Suecia y como tú dices, un país con 10 millones de habitantes, tan chiquito, ¿no? Y Ujú. lograr ese impacto global con una agrupación como ABBA es algo que uno se empieza a preguntar y creo que de eso vamos a hablar a lo largo de estos 45 minutos que vamos a tener de conversación de cómo un país tan pequeño se posiciona como uno de los tres más importantes en el mundo del pop a nivel global, ¿no? Precisamente, y mira, es importante que arranquemos en un contexto. Uno debe entender que musicalmente hablando, los territorios tienen tal cosa como música, digamos que es música de denominación de origen. ¿Listo? Piénsenlo como el vino. Si tú vas a Nueva York, encuentras un tipo de música y sabes que tienes un referente. Están los Ramones, están los Strokes, incluso un tipo de rap. Si tú vas a California, encuentras un tipo de sonido, ¿no? El sonido de California, el Orange County, el ska, encuentras a No Doubt, encuentras a Sublime, ¿listo? En el caso europeo, todos sabemos de la música de Liverpool, por supuesto, los grandes artistas de Londres, incluso el legendario Manchester, ¿no? De acuerdo. La tierra de Oasis, la tierra de The 1975 y todo lo que se hace también a partir del Britpop. Siempre tenemos esa referencia británica. Suecia tiene esa característica musical también en el desarrollo de una música que es supremamente rica en armonías. Y es curioso porque también como territorio ellos tienen muchos idiomas, pero si los ubicamos en el mapa que están tan arriba, también es un territorio donde se habla muy bien inglés, que es curioso porque tenemos que entender Europa como un territorio supremamente extenso donde no solo los acentos están, sino las lenguas también son diferentes. Pero allá se habla muy bien. Y esto apoyado de un constante estímulo de la educación musical De ha acuerdo. ayudado precisamente a que la gente siempre esté involucrada en la música, no solo como un arte, sino como una disciplina. Mira que yo tuve la oportunidad de estar en Suecia, de hecho con la embajada, en un Eh, proyecto que se llamó Creando Juntos, Países Creativos. De hecho, estuvimos con el señor Alejandro Marín en ese viaje, con la gente de Me Too, con gente del mundo de la moda, y
y encuentra uno precisamente que en Suecia, y creo que eso es parte de la razón de todo esto, es como, primero, todas estas escuelas que surgieron en los 60s y en los 70s para los niños, ¿no? En términos de poder tener una educación musical de manera gratuita, acceso a todo, a los instrumentos, a estudiar. Y hay una cantidad de hubs, por ejemplo, de co-creación, de trabajo colaborativo. O sea, es un país donde realmente la gente puede destinar el tiempo a la creatividad, ¿sí? Es donde la gente, el gobierno y el Estado mismo le entregan subsidios y becas a la gente para que pueda dedicar el tiempo a esto, a crear, cosa que no pasa en países como el nuestro, donde uno tiene que salir a ganarse el día a día y pues no tiene tiempo para dedicarlo como a crear, a investigar, y creo que eso ha jugado un papel muy importante también en lo que ha pasado con la música, el arte, la moda, la tecnología en un país como Suecia. Es la gran ventaja de entender que la música, incluso más allá de sus ventajas artísticas, y como muchas veces lo hemos hablado también, la música es un reflejo de nuestros tiempos, ¿no? Lo que pasa en las canciones y lo que se dice en las canciones durante las décadas es un reflejo de la realidad mundial, pero también cuando se puede entender como una disciplina y un arte y casi como una ciencia. A ver, esto como muchas ciencias necesita financiación y ese es un tema clave que tú estabas mencionando ahí y es cuando se puede tomar en serio porque se puede estimular el desarrollo artístico, pero eso necesita financiación. Dinero, Las claro. escuelas municipales, exactamente, que es lo que estábamos hablando, las escuelas municipales suecas. No más la participación en los coros y el estímulo que hace, porque este es un movimiento supremamente fuerte allá. Yo estuve investigando y encontré que alrededor de 600.000 personas en Suecia participan en coros y eso es el equivalente al 6% de la población. Imagínate, sí, total. Hay tal cosa como un sindicato de coros, ¿no? Estuve leyendo, y cada año, desde 1997, el gobierno sueco tiene además el concurso de música de exportación, que es un reconocimiento internacional a grandes logros en la música sueca. Nosotros principalmente estábamos hablando de pop, ¿no? Estábamos hablando de Avicii, estábamos hablando de ABBA, estábamos hablando de figuras como Max Martin, que Max Martin trabaja con Katy Roxette, Perry. ajá. Son enormes, pero Ghost es de allá. Ghost ha venido a Bogotá y es Papa Ghost, seguramente si no los han visto visualmente los conocen, es impactante, es un proyecto genial de rock and roll que tiene toques de rock progresivo y toda una puesta en escena donde salen con pintura negra y blanca. La propuesta de Ghost es muy chévere y es de allá. Yo incluyo esto para que se entienda la pluralidad también, para todo lo Claro, que es que está es lo que pasando decíamos, no musicalmente. solamente lo que está a la vista como un ABBA o como un Roxette o como un Europe o este tipo, sino lo que decíamos, los productores detrás, los directores de videos, ¿no? O sea, toda esta gente que ha ayudado a construir grandes éxitos globales y son suecos. Yo creo que mucha gente conoce muchos artistas que son reconocidos globalmente y piensan que son del Reino Unido o que son americanos, que ni siquiera saben que son de Suecia, ¿no? Exactamente, por eso te decía lo de la denominación de origen que tienen ciertos territorios, que es tan viejo como pensar en las batallas del rap entre el oeste y el oeste. A esto lo menciono porque son estilos muy diferentes. Si Nueva York es frío, pues California siempre es caliente, entonces ellos hacen un tipo de música. Y aquí nos estamos ubicando en un territorio pues que queda más arriba en el cono por Europa y que uno dice qué está pasando ahí, que la armonía se valora tanto. Entonces, volvamos a eso que les estaba contando, por ejemplo, de los coros y tengan en cuenta lo que estamos diciendo de la música. ¿Te viste Glee? Claro, totalmente, claro. El tipo que trabajaba en la producción de Glee tiene más números uno que Elvis Presley y era un productor Ujú, sueco. Si sí. tú te sientas y revisas las armonías de lo que hicieron con la música de grandes clásicos del rock and roll para Glee, es esa hay que tener un oído muy bravo para poder hacer esas adaptaciones para que sean de una forma tan amable y sobre todo esas adaptaciones al concepto que se desarrollaba en una serie de Glee. Eso no es cualquier cosa. Se necesita un trabajo y una profesionalización del ejercicio musical también, que cuando tú te sientas y lo revisas, por ejemplo, a territorios como el nuestro, no hay tantas figuras, pero si tú revisas allá, las grandes figuras de la producción Pues están haciendo
el cerebrito de los Backstreet Boys Sí, es sueco, o sea, el cerebro detrás de los Backstreet Boys es de Suecia, entonces es lo que tú, a lo que tú vas con las armonías y con cómo están construidas. Creo que es un poco la forma en que se crean las canciones y la forma en que se producen las canciones lo que hizo que trascendieran pues esa frontera de una manera tan impactante, ¿no? sí, es bien curioso. Yo no conozco el territorio, pero en una conferencia que vi online con uno de los productores, ellos decían que cuando han trabajado allá con artistas, y estamos hablando de Katy Perry, estamos hablando de los Backstreet Boys, estamos hablando de NSYNC, estamos hablando Madonna. de Madonna, de Britney Spears, estamos hablando de Pink, de Katy Perry, de estos tipos en unas ocasiones les han dicho, usted no va a grabar en Los Ángeles, en Nueva York, que son templos a los estudios musicales, usted viene a trabajar aquí conmigo en Suecia. Dicen en ocasiones que es porque allá logran concentrarse porque no está, digamos que la cultura del paparazzi, ni se maneja igual que se maneja en los Estados Unidos. Esto ayuda a algo que en muchas ocasiones también ayudó a grandes capitales musicales como Seattle con el grunge, y Ujú. es el sentimiento de comunidad. Cuando tú tienes la oportunidad y la facilidad, y en el caso de Suecia, el apoyo económico para apostarle a un proyecto musical profesional, eso te permite conectarte con otros de muchas formas diferentes y con gente que ve la música desde distintos enfoques profesionales también. El caso de Seattle fue muy particular porque eran chinos que en una ciudad que es gris, fría y lluviosa, ¿qué hacían? No me gusta el deporte, qué pereza, y tampoco hay mucho que hacer con esta lluvia, entonces me siento a tocar guitarra, y eran amigos y armaron parche y hicieron esa comunidad, y eso es lo que hizo posible la explosión y la característica de sonido de Seattle. Suecia parece que lo que logran es concentrarse culturalmente en el desarrollo de un proceso musical, la generación Sí, de comunidad. Todos estos tipos, todos estos productores se conocen y terminan profesionalizando el ejercicio de la música. y es que, mira, yo estuve en Estocolmo y recorrimos como un poco estos hubs de creatividad y de co-creación, y hay como muchísimos emprendimientos, o sea, es impresionante como en la ciudad, uno al lado del otro, hay una cantidad de hubs, de casas, está la Casa de la Música de Estocolmo, por Mm. ejemplo, y creo que esos espacios, como llamamos nosotros aquí los WeWork, pero allá son como estos espacios que son estos hubs. Cuando muchas disciplinas se logran juntar en un mismo espacio físico, así cada uno esté trabajando en lo suyo, llega un momento en que hay una convergencia entre eso, ¿cierto? Entonces, si hay un emprendimiento en música, pero justo al lado está trabajando un emprendimiento de tecnología, o justo al lado está trabajando otro emprendimiento que tiene que ver con las culturas creativas, con las industrias creativas y culturales, pues terminan entrando en contacto y creando cosas juntos, ¿no? Y pues yo creo que no por nada podemos decir que Spotify, que SoundCloud son compañías suecas, ¿no? Y que nacieron de un poco de estos hubs y estos espacios de creación. Yo me leí en algún momento la historia del creador de Spotify, y la historia es que el chico a los 14 años creó su primera empresa y a los Hmm. 16 años ya estaba pidiendo trabajar en Google, le dijeron que no, y entonces creó su propia Wow. compañía de marketing que después vendió a una compañía gigante, y fue esta compañía la que le dijo, listo, vamos a apostar por Spotify. Entonces, como que siento que esa posibilidad de lo que tú dices, de poder encontrarse como comunidad y construir juntos, es lo que les ha permitido crear estos proyectos tan, pues, tan alucinantes, ¿no? Y hay muchos sellos independientes y hay sellos que desde este lado del planeta hemos tenido siempre como esa mentalidad más de las grandes majors y las compañías discográficas gigantes. Eso ha cambiado un poco en los últimos años, pero este tema de la independencia, de crear los sellos independientes, de hacer su propia creatividad, su propio marketing, todo desde ese emprendimiento, ¿no? Y desde ese casi que laboratorio, porque son como laboratorios creativos, creo que es lo que ha hecho que hayan salido cosas tan impresionantes como el sonido que tú dices. Es que le diste al punto, porque según yo entiendo también en el territorio, uno de los valores musicales claves para ellos es la independencia. Ajá, Entonces, por exactamente. eso yo quería resaltar el caso de Seattle y decir, es mucho más complicado que eso. Uno de los grandes productores de allá, que es Ola Johnson, dijo, son muchas cosas, pero pues tampoco podemos decir que la explosión de Seattle solo se dio porque llovía mucho.
Si Ujú. tú valoras la independencia y tú estás ayudando a profesionalizar el ejercicio y tú creas estos think tanks o estos puntos creativos o este ejemplo clarísimo que nos diste con los WeWorks y la gente se puede conectar, estás haciendo una red. Y una red que de muchas Exactamente. formas estimula el desarrollo musical. Si tú tienes las circunstancias que te permitan hacer eso, es buenísimo. En el caso de Spotify es genial. O sea, si tú tienes en cuenta el mismo ejercicio musical del que venimos hablando, desde cuando la música, digamos que se convierte, la música sueca empieza a convertirse en un gran referente a nivel global, con el caso de ABBA, con el caso de Roxette, y ya las figuras más contemporáneas como Avicii o productores grandes como Red One, que también han trabajado con Maroon 5, te das cuenta que lo que hay es una evolución también que no deja en ningún momento de pensar en la modernidad y en la tecnología. De acuerdo. Spotify, encontré una frase en uno de esos reportes musicales y decían que era como el equivalente a recomendar música boca a boca. Ajá. Tienen toda la Ujú. razón. Yo hoy en día, y eso que trabajo en radio, ¿no? Hay gente que dice, oh, Spotify es el enemigo. Yo nunca lo he visto así. Yo siempre lo he visto como una herramienta y creo que también se ha considerado eso, más allá de un centro de difusión o una plataforma de difusión. Yo puedo decirle a María Ángela, descubre esta agrupación y tienes que escucharla ya y lo puede hacer ya. Eso es recomendación boca a boca. Y yo creo que esto que tú decías también, como del reconocimiento que les hace el Estado también, y creo que es importante mencionar esto porque es que el papel del Estado es muy importante en el desarrollo cultural y artístico de un país. Y sentir que el Estado te premia, ¿no? Por tus logros internacionales como artista, eso es muy significativo. Y creo que lo que hablabas del inglés también es muy importante porque ha habido otros países donde obviamente no tienen esa conexión con el inglés como si la tiene Suecia, que de repente los mantiene muy en su universo. En cambio, en Suecia lo que pasó con el inglés sí hizo que pues todas estas agrupaciones que conocemos pues hubieran podido llegar a estos territorios igual que estos productores. Yo siento que además el tema de Suecia, de esa relación tan estrecha de la tecnología con la música, ha sido muy importante y ha jugado un papel muy determinante, porque en el caso de los productores, como decíamos ahora, ha hecho que los artistas de otros territorios, incluso gigantes en el mundo del pop como Estados Unidos o como el Reino Unido, pues hayan encontrado en los productores suecos cosas tan especiales, ¿no? Y lo mismo que en los directores de videoclips, que es lo que decíamos, o sea, los directores de los videoclips más importantes de los artistas más grandes del mundo han sido suecos. La gente de pronto no lo sabe, pero desde Lana del Rey, lo que decíamos, desde Lana del Rey, Madonna, Pink, o sea, todos los artistas más grandes del pop, sus videos han sido, Lady Gaga, sus videos han sido producidos por suecos. Eso es lo que nunca se sabe porque es lo que hablábamos del behind the scenes, ¿no? Y es que Suecia ha estado como muy en el behind the scenes. Y son estos créditos que la gente del común nunca ve. O sea, nunca, nosotros porque somos apasionados de la música, trabajamos en la música y nos vamos al disco físico o al vinilo a mirar quién produjo, quién grabó la batería, quién fue el máster, quién hizo el mixing. La gente no hace eso y ahí es donde están estos grandes nombres suecos que la gente desconoce. Jonas Ackerlund, por ejemplo. Ajá, exactamente. Jonas Ackerlund es uno de esos fenómenos del trabajo audiovisual en el videoclip. Y ojo, uno puede ir, volvemos al caso, tenemos grandes ejemplos del pop porque es una música que tiene un gran impacto a nivel global y sobre todo en las radios. Pero piensen que Ackerlund también fue el director de un video de Metallica, creo que le hizo De Whiskey metal. in the Jar, se me escapa en este momento, pero visualmente uno tiene que entender, por ejemplo, a Ackerlund como grandes figuras como Spike Jonze o como Mark Romanek, ¿listo? Uh-huh. Que son directores que tienen una firma en el momento de producir, así como hay productores musicales que uno sabe a lo que va a distintos territorios. Esto es lo que está pasando con este gran fenómeno que es la música en Suecia. Los que están hasta ahora conectados con nosotros, muchísimas gracias. Este es un tema, esto es una tertulia un poco de un Sí, territorio que es muy difícil de entender porque es un fenómeno muy grande. Por eso más temprano nosotros que hablábamos de lo que pasa en Nueva York, de lo que pasa en Los Ángeles, de la música que puede desarrollarse en Miami, de lo que puede pasar, por supuesto, en Londres, de las características musicales de un Liverpool, de lo que pasa en Manchester, de lo que fue la hacienda en un momento y la explosión de la música electrónica, a lo que pasa de repente en Suecia, ¿sí? uh-huh. Que obviamente no es
no quiero que suene a, oh, un país por ahí que dio una sorpresa. No, son unas calidades de desarrollo, producción, exportación musical increíbles que curiosamente van más allá de sus mismos intérpretes. The Cardigans son de allá. Ya hemos dado muchísimas veces el ejemplo de ABBA porque es un ejemplo global. Les hablamos de Ghost. The Hives, Ace of Base. Europe, The Final Countdown, es de ellos. Y Countdown. creo que como ochenteros hemos fracasado al no mencionar a Ace of Base. Ace of Base, obviamente. Obviamente, sí. Claro. Crecimos con Ace of Base, obviamente. Mira, en 1994, Ace of Base tuvo el segundo disco mejor vendido del año. Estaba Mariah Carey en los listados de Billboard, estaba Celine Dion en los listados de Billboard, y creo que fue The Sign, el álbum con el que ellos estaban ese año. Y el número uno, el único disco que logró destronar a Ace of Base de la cima de los listados fue la banda sonora del Rey León. Sí, así era el desarrollo. Rey León, claro, total. Sí. Así era el desarrollo musical de lo que estaba pasando en este territorio. Y estamos hablando de los 90, ya más atrás se pueden encontrar otros ejemplos, pero ahí es cuando nosotros tan solo estamos entendiendo que nos llega desde allá un sonido y que tiene muy buen pop, como el de Roxette y todos estos artistas. Hay una cosa que es muy interesante que yo también leía sobre la música sueca, y es una cosa que es como el mentorship, ¿no? Y ahí es donde uno habla de un DJ como Dennis Pop, que lo que hace es que empieza como a construir algo alrededor, y entonces ahí es donde después empieza como a heredarle eso a quienes vienen después de él. Y ellos hablan mucho de esto del mentorship, y es como esa capacidad de compartir con los demás lo que tú has creado o construido, que siento que en otros países hemos tenido muchas dificultades con eso. A mí me acuerdo mucho de los 90s en Colombia, por ejemplo, siempre hubo unos celos musicales entre unos y otros. Eso cambió con las nuevas generaciones. Eso hoy en día es muy diferente. Pero en los 90s sí había muchos celos profesionales, y en lo artístico el tema de la co-creación y la colaboratividad no existía, no era posible. O sea, el punk no se juntaba con el rock y el rock no se juntaba con el pop, y era como cada uno en su universo independiente. En Suecia ha sido muy distinto, y eso se resalta mucho en este tema del mentorship, y desde pues obviamente desde Dennis Pop hasta los que vinieron después, hizo como que se heredara eso, y que todos estos artistas en el tiempo, por eso lo que tú decías al comienzo, que me parece muy importante, de que no es que sea el fenómeno de la música sueca en la época de ABBA, o el fenómeno de la música sueca en la época de Roxette o de Ace of Base, sino es como a lo largo de todas las décadas ha habido gente muy dura en Suecia haciendo música, ¿no? Y cuando tú logras tener un factor determinante constante, tienes una página como Territorio y un sonido referente. Con todo mi amor a Seattle, porque yo soy un tipo que creció escuchando grunge, aparte de grunge Seattle, bueno, nos dieron a Jimi Hendrix, no hay muchos sonidos contemporáneos que tú encuentres que estén proveniendo de allá que no se sumen a la nostalgia, y lo digo con mucho amor, o sea, es que aquí van a encontrar muchos de esos discos, pero necesito que entendamos un poco la perspectiva del desarrollo constante del que hablamos con Mariángela, de esas nuevas generaciones que se van sumando a estos planes y a estos centros de pensamiento y estos centros creativos, y empiezan a conectar y siempre están mirando hacia adelante, lo que hace que el ejercicio del fenómeno de la música sueca sea tan fascinante, porque en un momento no solo se convierte en un centro de exportación gracias a sus productores que hacen esos sencillos y le dicen a Britney Spears, coja esta maleta llena de éxitos y vaya y sea enorme, sino que también ellos pueden desarrollar este contenido para los demás. ¿Sí? Se convierten en casa de producción, pero también en un desarrollo del sonido local. A ver, pensemos esto, ¿qué tan seguro la tiene uno cuando monta una banda como la Swedish House Mafia? Piensen en el nombre. La mafia sueca del house. Del house. ¿No? El nombre es supremamente diciente. O sea, si tú recibes un disco que dice Swedish House Mafia, tú dices, estos tipos son los capos. Sí, eso, total. yo creo que para las nuevas generaciones eso fue como recibir el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses, y la primera canción era Welcome to the Jungle. Era 1987 y estos tipos sabían a lo que iban. Bueno, la Swedish House Mafia realmente, si bien recuerdo, solo sacó un disco, y sabemos que
el line-up que ellos tenían, los 3 integrantes, pues eran músicos, Tres no eran DJs, 3 tipos ajá. nuevos, eran 3 DJs enormes. 3 DJs, ajá, total. Y sabían a lo que iban por esa escuela. Es que la música en Suecia nunca se ha improvisado. Eso De se ha acuerdo. educado y eso lo hace muy diferente. Se ha educado. Y mira que hay otra cosa, yo volviendo al papel del Estado que me parece súper importante, es este festival de la melodía, como ellos lo llaman, ¿no? Que es un festival muy importante y que tiene una audiencia que, dicen que tiene una audiencia en la final, cada vez que hacen la final de este festival, que además es el concursante que va a participar en Eurovisión, que ya sabemos todo lo que significa Eurovisión, es 4 millones de personas viendo esa final, de 10 millones que tiene el país, o 10 millones, un poquito más que tiene el país. Pero es como, ¿quiénes están detrás de esta transmisión y quiénes están detrás de este festival? La radio sueca, la televisión sueca, toda la parte de internet de Suecia, y es como todos trabajando para darle visibilidad a la parte artística de su país. Entonces, si tú tienes a la radio con la televisión y toda la parte digital conectada para esto, pues imagínate también el respaldo que esto puede llegar a tener. En otros países existen unos festivales muy puntuales en unos momentos del año que, como nos pasa con un Rock al Parque, por ejemplo, que es como una vez al año los artistas intentando tener una visibilidad por un canal que de pronto no tiene el impacto que puede tener juntar a todos los medios alrededor de algo. Y es lo que siempre hemos hablado tú y yo, y es por qué no juntarnos y sumar fuerzas para que realmente los proyectos artísticos de nuestro país tengan visibilidad. Y creo que este es un gran ejemplo de lo que uno podría hacer y aplicar en países como el nuestro, ¿no? Para realmente potenciar la música de nuestros países. Y además, funciona en el mismo caso de la radio, y esto es un ejemplo, pues lo digo de manera muy personal, y es la profesionalización del oficio. Sí, si tú puedes ayudar a estas personas a que se desarrollen profesionalmente, es más fácil que tengas un producto creativo también que pueda llegar a ser de exportación. Uno lo vive desde este lado de la radio, y seguramente también, María Ángela, tú que la has tenido tan clara editorialmente con lo que pasa en la música nacional, y es que en ocasiones falta entender que este producto, que este desarrollo artístico también es un trabajo. Y no lo hablo necesariamente por lo que pueda representar económicamente, sino la disciplina y el ejercicio. Grandes sellos disqueros de la historia del rock han fracasado porque nunca han entendido la operatividad de las disqueras más grandes. Sellos pequeños como Sub Pop, volviendo a la década del grunge, suelen fracasar porque nunca entendieron esa disciplina. Si tú puedes aplicar todo esto en una industria creativa, como lo viene haciendo Suecia, como un común denominador durante todo este tiempo, logras que las cosas funcionen. Eso ha hecho que este fenómeno de la música sueca sea constante. Volvemos a esa historia. Es un territorio cuya densidad poblacional no es la más grande, cuyo idioma nativo no es necesariamente el inglés, pero que aún así están produciendo los éxitos pop más importantes de la Mundo. historia de la música en los últimos 30, 40 años, sin problema. Y ahí solo hablando de pop, podemos ir más atrás. De acuerdo, de acuerdo. Y ahora que hablabas de que el valor económico también es como ese valor no tangible, que es ahora que se habla tanto de economía naranja, industrias creativas y culturales, y que la gente no entiende muy bien estas definiciones y estos términos, es como cómo se puede medir esa parte no tangible de lo que significa ayudar a construir estos proyectos artísticos y musicales y el impacto que pueden tener en el mundo. Y nosotros lo hemos visto en los últimos años, en los años recientes con los artistas de Colombia, y el impacto que ha tenido eso a nivel global, en casos desde la misma Kali Uchis hasta J Balvin, pasando por las bandas más alternativas o rockeras que puedan estar generando un impacto global. Puede que eso no sea tan fácil de medir en lo que eso significa, pero esa intangibilidad también tiene ese valor y ese significado, que es lo que estábamos diciendo ahorita, y es lo que se puede hacer en Suecia, y es que la gente puede dedicar el tiempo a crear la música porque tiene el apoyo y el respaldo para hacerlo, ¿cierto? Mientras que en otros países, pues la música es un lujo, vivir de la música es un lujo en Colombia, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. ¿No? Como vivir del deporte.
Exactamente, exactamente. Profesionalización, profesionalización y entender las características especiales que tiene, en este caso, la música, que es lo nuestro. La música sueca es un gran fenómeno global porque entienden la importancia del desarrollo de un proyecto musical y del apoyo y de la necesidad incluso de una financiación, pero también el estímulo del centro creativo. Tú que estuviste, yo sí quiero saber un poquito más de esas conexiones entre esos espacios que llamamos como WeWork creativos suecos, para que la gente se conecte y cree. Porque efectivamente en Colombia tuvimos un punto hace muchos años de muchos celos, como lo estabas diciendo, entre los artistas nacionales, pero esas cosas cambian. Y eso también tiene que ver con el pensamiento de la gente. Yo estuve, por ejemplo, en un espacio increíble que se llama Subtopia, pero también Ujú. existe, por ejemplo, el Fashion District en el tema de la moda. Está esta Casa de la Música de Suecia y son como estos espacios en los que la gente puede interactuar y construir proyectos en conjunto porque además están financiados esos proyectos, ¿cierto? Y Mm. siempre lo que vi durante mi recorrido fue que la tecnología estaba presente. Fuera con la moda, fuera con la música, la parte de la tecnología era como muy protagónica dentro de estos espacios. Y es lo que te decía al comienzo, es como que el tener ese vínculo estrecho entre la tecnología y la música, pues es realmente muy significativo. Yo, hablando un poco de los grupos y de los artistas que hemos Mm. mencionado a lo largo de esta charla, y gracias, yo también quiero dar las gracias a la gente que se conectó y se ha conectado, y a la embajada también por invitarnos a ser parte de esto en la Filbo 2021. Yo te quería preguntar a ti, ¿cómo ves como esas nuevas generaciones de artistas de Suecia? ¿Sí? Hablando de Top Love, de First Aid Kit, o Ah, sea, First Aid como Kit, claro. de estos artistas más recientes. Licky Lee yo la pude ver en un festival en Estocolmo y yo me volví fan de Licky Lee. Me parece increíble ella. Pero tú cómo ves como estos nuevos tiempos versus la época de ABBA, de esos otros grupos de los que hemos hablado. ¿Cómo ves esas nuevas generaciones tú de artistas suecos? Yo veo sobre todo eso que estabas mencionando tú con la tecnología y lo que hablamos mucho más temprano también del entendimiento, la importancia de la armonía. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Ghost, porque Ajá. siento que a pesar de ser una banda con este visual, y no digo a pesar como si fuera algo malo, sino que ellos tienen un visual que es muy pesado, ¿no? Tú sientes pues Papa Ghost que sale ahí oculto y uno dice, pero siéntate y escucha las canciones y uno dice, esta vaina es súper armónica, es Ujú. súper, o sea, tienen canciones que son muy radio friendly, a pesar de usar elementos musicales del rock progresivo que en ocasiones es tan difícil de entender desde la radio para el oyente promedio. Me explico. Siéntense ustedes a escuchar la música de Dream Theater, por ejemplo, y esos conceptos progresivos musicales de ellos. No, lo que hace Ghost es tan armónicamente comprensible que tú escuchas que estos tipos no solo tienen una buena grabación, sino que entiendes la armonía de la canción. Y yo sé que esto suena súper complejo y de Ujú. pronto están diciendo, no, la gente al otro lado de la radio no piensa eso. Es cuando suena una canción que no te hace cambiar la radio y que de De pronto, y acuerdo. yo soy que de pronto yo soy muy romántico con eso, te hace pensar, wow, ¿qué es esa vaina que está sonando? Y no contrasta radicalmente. A mí me gusta mucho el desarrollo de Ghost, por eso insisto mucho en ellos, pero ya que estábamos hablando de artistas, es muy importante lo que ellos están haciendo y lo siento clave mencionarlo desde la electrónica. Figuras que fueron como pioneras combinando cosas, como el gran Avicii también y todo lo que hizo de su trabajo cuando sacaron canciones como Wake Me Up, que le metían sonidos del folk y del country como tan relacionados y acústicos con los Estados Unidos y le metió ese beat. Y uno dice, ah, está chévere, eso no es cualquier cosa. El empate de esos sonidos que en un momento uno lo escucha y siente y reconoce el éxito radial y que de pronto tú te fijas y dices, ah, pero pues cogieron una guitarra y le metieron un beat. No, vaya y hágalo. Eso es un Allá. ejercicio de innovación y es un ejercicio de creatividad y de comprensión de la necesidad de evolución de un género. Y es que hay un momento en el que la fórmula musical le pasa a todos los artistas, se seca. Entonces tú necesitas Se innovar. agota. Ujú. La fórmula se agota. Exactamente. Sí. Exacto, exactamente. Hay un momento en que la fórmula se agota. Necesitas meterle otra cosa. Y es una gran ventaja cuando tú eres el creador de esa fórmula. Claro. Entonces, volvemos Porque le en una metes como época el acá. ingrediente adicional
mantienes la formulita, pero la renuevas, como que la refrescas o no. Exactamente eso, es precisamente eso. Todos entonces en un momento tuvimos de referente a Calvin Harris, ¿sí? O que fue, y antes teníamos a David Guetta. Y después tuvimos a la Swedish House Mafia. Y es como si cada uno de alguna forma estuviera siguiendo los pasos del otro. Renovando un Entonces, poquito. hay un momento en el que lo haces desde la música y hay otros puntos en que lo puedes hacer desde la tecnología. Volvemos al caso, para los que han entrado un poquito tarde, a Spotify. Entonces tú estás combinando dos cosas. Y si tú tienes la visión, la perspectiva de la tecnología con la música, el desarrollo académico musical de la armonía y el entendimiento de esto, y lo puedes juntar, pues, hombre, No, y es una gran ventaja. ahora que hablabas de eso, de la parte de la melodía y de cómo se crea la canción, mira que, bueno, yo es que me leí todos los libros y me hice fan, la película no me gustó tanto, pero 50 sombras de Grey, la banda sonora de 50 sombras de Grey, pues fue Sí. creada por suecos. Divergente, que fue un fenómeno entre los adolescentes, la banda sonora fue creada también por un productor sueco. Entonces, por esta chica, Tough Love, que además es súper consentida de Rolling Stone, porque dicen que es como la chica triste de Suecia, pues al final son suecos los que han estado detrás de esas bandas sonoras, ¿no? Sea en la producción, o en la composición, o en la interpretación, y creo que va a lo que tú estás diciendo precisamente, de cómo se crea la canción. La gente no es consciente de eso, pero hay estudios y uno a veces incluso lo puede ver la gente que quisiera en YouTube de cómo se crean las canciones, ¿no? Y eso tiene una fórmula, o sea, eso no es como, voy a hacer esta canción así, no, cuando quieres pegar una canción que tú dices es comercial por algo, es porque esa canción tiene esa formulita que la hizo así, que hoy en día lo tiene el reggaetón y lo tienen muchos géneros, que hace que uno se quede con la canción porque tiene ese chicle, que decimos que es el chicle del pedacito de la canción que uno quiere siempre escuchar y que hace que se quede hasta, que no se vaya, lo que tú dices, que se quede ahí conectado con la canción. Y también porque te dieron la oportunidad de sentarse a trabajar en eso hasta que le diste. E Sí, porque inventárselo. Ajá. es que me sacas la parte romántica ahí, porque en el caso de Radioactiva, cuando yo escucho algunas canciones, grandes clásicos del rock, por ejemplo, The Final Countdown, Europe, Suecia, uno da esas canciones por hechas, pero se te olvida todo lo que hay detrás, porque es que existen desde hace tanto tiempo y las hemos escuchado tantas veces que dejamos de prestarle atención a lo gloriosa que es esa interpretación, desde el intro del piano. Tararara, tararara, tan, tan, uno dice, Total. yo Sí. tanto tiempo escuchando esta canción que la tengo con música de fondo y se me olvida todos los factores que hay en esta canción. Volvemos al mismo. El arranque de la armonía de The Final Countdown ya es una canción que en radio es un clásico tan grande que no necesita presentación. Tú no necesitas presentar The Final Countdown porque ya tiene un éxito. Es una canción que de muchas formas celebra la fascinación del cantante de Europe, de Joey Tempest, por el Space Oddity de David Bowie, por el espacio. Entonces, conecta esa idea que estamos dando por hecha de este tipo está celebrando y creó una armonía inspirado en el espacio y lo hizo en una canción porque pudo desarrollarlo, porque tuvo esa fórmula, porque tuvo el momento y la capacidad de sentarse a trabajar en su música. La música se debe trabajar, la música se debe ir y volver y la música se debe vivir muchísimas veces, desde atrás y desde adelante para hacer una buena canción. Sobre todo para que Y eso, perduren el tiempo, exacto. porque uno dice, hoy en día escuchamos las canciones de Queen o escuchamos y decimos, ¿por qué estas canciones siguen siendo tan vigentes? Y es por lo que tú estás diciendo, porque la canción no fue construida como un hit de momento, sino fue realmente trabajada. Y tú que vienes del mundo de la radio, en Colombia, pues obviamente esas décadas de los 80s, los 90s, nosotros estuvimos muy influenciados por pues la música en inglés, ¿no? Y creo que Mm. eso también, pues después ya en los 2000 vino como todo este fenómeno de las nuevas músicas colombianas y empezamos a escuchar también otras cosas, otros sonidos, cosas más intervenidas, por así decirlo, por nuestros artistas. Pero los 80s, los 90s, pues obviamente toda esta música en inglés fue muy protagónica en la radio. Y creo que por lo mismo todos estos artistas suecos de los que hemos hablado han sido tan relevantes también en nuestro país, ¿o no? Claro, y es que
Es que hay que tener en cuenta mucho de ese trabajo, de esa influencia, que es lo que Exacto. hablábamos nosotros, ese efecto de todos esos artistas. Yo, pues, la colección de discos, los invito a que hagan el ejercicio de sentarse un momento y revisar si ustedes tienen algún disco de alguno de los artistas que hemos mencionado, y les Mencionado, aseguro exacto. que va a estar. O sea, les aseguro que de pronto, si no lo tienen, lo tuvieron. Roxette lo tuvieron. Es O más, lo tuvieron sus papás, o lo tienen eso, sus papás entre su colección de vinilos. tú puedes rastrear a los Sex Pistols hasta Suecia. A los Ramones los puedes rastrear hasta Suecia. Los shows de ellos en la década de los 70 los puedes encontrar allá porque era una capital musical, perdón, a la cual tú tienes que ir por el desarrollo cultural de la música, por todo lo que todas estas agrupaciones representan. María Ángela muy al principio también estuvo mencionando una banda que no quiero que olvidemos, que son The Hives. Sí, The Hives nos The dio un show, Hives. nos ha dado un par de shows asombrosos aquí, y es un representante de parte de ese sonido que uno puede escuchar allá. Y lo que les digo, la presencia escénica, el desarrollo artístico de cada banda ayuda muchísimo. Volviendo a todo lo que pasa con las influencias, lo que pasa con el rock colombiano, es una gran ventaja cuando tú tienes una industria musical que te permite desarrollar esto para tener un sonido propio también. Pero pues del carajo cuando tú puedes decir que lo que desarrollas en tu país pues son los éxitos musicales más grandes de la radio a nivel mundial. De acuerdo, de acuerdo. Y es que yo veía en algo, de hecho, que nos compartió la Embajada de Suecia, que es impresionante cómo Estados Unidos, UK, Suecia, en Mm, términos de prioridades de éxitos globales en el mundo del pop. Cuando Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, UK tiene más de 60 millones y Suecia tiene 10 millones y un poquito más, y es el tercero. Esa cifra es muy diciente, esa, ¿no? esa es, esa es la más, yo creo que incluso para ir cerrando, yo creo que esa es la cifra más relevante de todas, que es el Uh -huh. tercer país, hasta donde yo tengo entendido, cuya exportación musical es el elemento que le compite a las dos grandes potencias que siempre son referentes mundiales, que es Estados Unidos y Reino Unido. De acuerdo. Que lo que dice María Ángela es clave, la densidad poblacional, pero lo que nos revela Suecia es que más allá de la cantidad de gente que tú tienes haciendo música, gente espectacular que son referencias mundiales y que nos ayudan a entender la música como la llamamos hoy en día. Sí, todo lo que pasa en el rock y en muchos géneros son gracias a que hay gente haciendo esas canciones una y otra vez. Pero que si tú le das a la gente la oportunidad, la perspectiva, las herramientas y las plataformas para hacerlo, se va a desarrollar un producto de calidad y de exportación competitiva, y que tus circunstancias de densidad poblacional o demás no son definitivas. O sea, De acuerdo. como es una industria creativa, el tamaño de tu país no es lo que importa, No sino es lo que cómo estás importa. ayudando al desarrollo de las mismas. Y ahí yo te tengo otra cifra, y es que 2014, lo que dice la cifra es que el 25% de los hits número uno de Billboard de pop fueron generados por suecos. Eso también es otro número como muy relevante. Y bueno, a mí se me pasó el tiempo rapidísimo. Creo que nos podríamos quedar Sí, que hablando yo hablo horas. mucho. Me encanta conversar siempre con Julio, además porque Julio, que viene de la radio, tiene unos datos así súper claves, Bueno, igual que Marín, que son como bibliotecas andantes. Eh, pero no nos podemos ir sin decir cuál es nuestra canción favorita de un artista sueco. Yo uy, tengo la mía, y le voy a decir por qué, porque es además un tema muy personal. Como les contaba, yo crecí con ABBA porque nací en la época de los 70, mi mamá era súper fan, de hecho los vinilos de ABBA los heredé yo, los tengo aquí como un tesoro. Mi canción es Chiquitita ah, porque yo soy muy, pues los que me conocen saben, yo soy chiquita, flaquita, mido 1,54, nací de 7 meses, entonces claro, ABBA para mí es como banda sonora de mi vida, crecí oyendo ABBA, y pues cuando pude ir por primera vez a Nueva York, obviamente me fui a ver Mamma Mía, obviamente. mm, Eh, y bueno, esa es la mía. me la pones muy jodida. Me la pones muy jodida porque tengo unos amores. Tengo un gran amor por Roxette.
siempre lo tuve. Tengo una frustración porque tuve una entrada para un concierto de ellos en Madrid y no pude ir. Entonces, nunca se me cumplió el sueño de ver a Roxette. Lamentablemente, la cantante hace unos años murió. Entonces, The Look siempre para mí fue una gran canción. Pero entonces pienso, The Look, pero Joyride, uy, pero June Afternoon, que cuando pude comprar el disco de grandes éxitos de ellos, la amé. Porque esto es de alguien de radio que es supremamente indeciso musicalmente hablando. Le tengo también un cariño especial a los Hives. Me parece que The Hives musicalmente hace unas cosas fantásticas. No se están inventando necesariamente un estilo, pero hay algo que hace que tú escuches a The Hives y digas, eso solo lo hacen ellos. El estilo de Pete, el cantante, para gritar, para aullar, me parece que es rock and roll muy crudo, pero de una forma diferente. Me gusta mucho, los quiero mucho. Para mí fue la apertura también a un sonido cuando salieron con su Hate to Say I Told You So en el 2000. Te he dicho que la gente de radio hablamos mucho, entonces voy a dejarlo ahí nada más. Pero quiero Y yo, dejar un pequeño paréntesis antes de cerrar y te paso la palabra. ¿Cuál fue el último concierto en que estuviste antes de que empezara la pandemia? Backstreet Boys. I Want It That Way se hizo en Suecia. Ahí les dejo ese dato. Ahí les dejo ese De dato. acuerdo, de acuerdo. Sí, bueno, volveremos a los conciertos y bueno, volveremos a la Filbo presencial, ojalá muy pronto. 2021, pues seguramente mucho será desde la virtualidad en esta edición, pero bueno, esperamos vernos pronto allá afuera nuevamente. Gracias por este espacio a la embajada y a la Filbo y pues siempre un placer conversar contigo, mi querido Julio. Así es, María Ángela, un gustazo siempre de hablar contigo y en serio, gracias a la Filbo y a Suecia por todo lo que ha hecho con la música. En serio, no es De algo que se acuerdo. debe tomar a la ligera. Esta conversación un poco una celebración y tratar de descifrar algo que igual se entiende y es que están atentos de lo que se hace con la música, lo apoyan, lo incentivan creativamente, el gobierno está presente y ayuda también con el tema de financiación y es un elemento clave que ellos entienden como parte de su cultura y que puede convertirse, porque lo es en el caso de Suecia, pero lo digo para los demás países, un elemento de exportación clave, una industria creativa verdaderamente sólida y exitosísima además. Sí, ejemplo a seguir. Eso. Un Listo. abrazo. Un abrazo, María Ángela. Chao.